Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. 135, 138. Chapter 135. Tailet Beas, Perspective and Assistance Narración en POV. Killer Bee rugió en su forma de bestia con cola mientras sus colas golpeaban el campo de batalla. Leves quemaduras cubrían su gigantesco cuerpo mientras chocaba constantemente con el cuerpo cubierto de magma del cuatro colas. A este ritmo no ganaremos en mucho tiempo. Killer Bee entrecerró los ojos cuando escuchó la voz de la bestia de cola que residía dentro de él. Enfrentarse a una bestia con cola nunca sería fácil. Que Bee quisiera acabar con todo rápidamente no le facilitó las cosas. Iki, la bestia de 8 colas, aparentemente tampoco estaba tan emocionado por tener que enfrentarse y matar a uno de sus hermanos, pero aún así estaba cooperando con Bee. También estaba el hecho de que Gyuki era especial. Para una bestia con cola, sus colas dictaban la cantidad de chakra dentro de sus cuerpos, su poder bruto per se. Entonces Gyuki seguramente tenía más poder que su hermano de 4 colas, Son Goku. Pero ese no era realmente el caso. Cada bestia con cola tenía su propia naturaleza de chakra y rasgos únicos específicos. Shukaku, la bestia de una cola, tenía dominio absoluto sobre la arena y la capacidad de convertir su cuerpo en arena a voluntad, lo que lo convertía en un oponente peligroso a pesar de tener el menor chakra entre ellos. Matatabi, la bestia de 2 colas, tenía el cuerpo completamente cubierto de llamas azules. Podía usarlas tanto defensiva como ofensivamente con gran eficacia. Y así sucesivamente. Son Goku, la bestia de 4 colas, tenía control absoluto sobre magma, y también podía cubrir completamente su cuerpo con magma, lo que hacía difícil acercarse a él y luchar contra él. Si bien su magma no era tan caliente como el fuego azul de Matatabi, aún era difícil de manejar y parecía casi aferrarse al cuerpo. En cierto modo, las cosas se estabilizaban en el mundo. Gyuki, a pesar de tener mucho más chakra que Son Goku, no tenía un rasgo distintivo aparte de su control sobre la tinta. Seguía siendo un rasgo único y poderoso, sin duda. Podía usarse de muchas maneras, pero no era tan bueno ni ofensiva ni defensivamente. La tinta era eficaz para cegar y sorprender a los demás. Así era como los pulpos también usaban su tinta en la naturaleza. Pero Gyuki y Killer Bee sabían que algo así nunca funcionaría en Son Goku, quien ya era muy consciente de dicha habilidad. Bee ni siquiera pudo hacer la distancia adecuada y lanzarle bombas de bestia con cola, ya que ahora Roshi seguramente iba a cerrar constantemente la distancia entre ellos para mantener la ventaja. Estamos en un aprieto, no lo podemos negar, compañero. Oh Dios mío, atrapado en este lugar, buscando una manera de terminar con esta tontería. La voz melódica de Bee sonaba un poco angustiada. Sabía que incluso si el Raikage acababa con su oponente rápidamente, no podría ayudar mucho. Como Jinchuriki, Bee tenía un poco más de resistencia que el Raikage. Aunque este seguía siendo monstruoso, viajar un día entero a toda velocidad y luego luchar contra una bestia con cola sin duda lo agotaría bastante. Para empeorar las cosas, no tenían forma de saber cuándo o si llegarían refuerzos para sus enemigos. Después de todo, si tantos pueblos habían formado una alianza tan grande para perseguir a la Hermandad Oscura, seguramente también habían enviado a mucha gente para perseguir a Ken. Pero al principio, Bee no estaba tan preocupado por la seguridad del punto rojo. Al fin y al cabo, era muy consciente del poder de su amigo asesino ciego. Pero el problema para él era que había gente en la alianza que también debería haber sido consciente del poder de Ken. Al igual que el Tsuchikage. Seguramente tienen planes, no miento, están preparados para él. ¿Qué opinas, Gyuki? Vamos a opinar sobre esto, es deprimente. La voz interna de Bee no se detuvo, incluso mientras luchaba con Roshi, chocando colas y expulsando magma con las ondas de choque de sus otras colas. También se esforzaba al máximo por atacar a tantos shinobi como fuera posible. Al fin y al cabo, muchos ya habían empezado a dirigirse al complejo, lo cual era, cuanto menos, preocupante. Aún quedaban demasiados, al menos unos cuantos miles. La mayoría de los cadáveres esparcidos eran carne de cañón, así que la situación no pintaba muy bien. Si tuviera que adivinar. Probablemente estén planeando sellarlo. No puedo decir con seguridad si funcionará o no. Gyuki también reflexionó en medio del combate, tratando de comprender exactamente qué era lo que perseguía la alianza contra la que luchaban. Dudo de su éxito. Ken es fuerte sin duda, pero dejemos eso de lado, no hay necesidad de hacer pucheros.
Concéntrate en este tonto y vamos a acabar con él. En un instante, B comenzó a encogerse, volviendo a una forma que solo mostraba 6 colas, un par de poderosos cuernos de hueso, una columna visible y una capa violácea de charca grueso que cubría su cuerpo. Rosie parecía intentar agarrarlo, pero Killer B logró empujarse un poco hacia un lado usando sus colas violáceas, rodó por el suelo y miró hacia arriba con una sonrisa. En un instante, una gigantesca cola peluda de color rojo intentó aplastarlo rápidamente desde arriba, y B inmediatamente se lanzó hacia un lado, frunciendo el ceño mientras su cuerpo se movía a velocidades mucho mayores de las que la mayoría podía seguir. Pero Rosie parecía todavía poder seguirlo. Liberación de lava. Balas de magma de fuego rápido. En un instante, se formó magma en la gigantesca boca de Rosie, y comenzó a escupir gotas de magma hacia B. Las masas volaban tan rápido que parecían casi fundirse a través de la barrera del sonido. B parecía bastante tranquilo mientras danzaba por el campo de batalla, esquivando las balas con relativa facilidad. No se inmutó ni siquiera cuando sintió que algunos de ellos pasaban a pocos centímetros de su piel. Después de unos segundos de esquivar y correr hacia atrás, el Jinchuriki de 8 colas se detuvo y sonrió. Inmediatamente, una lluvia de gotas de magma se dirigió hacia él, con el objetivo de engullirlo y quemarlo hasta la muerte. Pero el chakra de B se movió mucho más rápido, formando un capullo de colas a su alrededor. El magma salpicó por todas partes cuando entraron en contacto con los apéndices de chakra de B y tan pronto como el granizo se detuvo, la cola de B se desenrolló violentamente, enviando ese magma volando por todas partes. Rosie ya corría hacia él mientras eso ocurría. Pero sus ojos se abrieron de par en par al ver la bola violeta de chakra ya concentrada en la boca de B. B tragó ese orbe violáceo al instante, mientras su garganta y su pecho se hinchaban de forma antinatural. Mierda, fue todo lo que Rosie pudo decir al sentir de inmediato que todo su gigantesco cuerpo era envuelto en magma. Seguía corriendo hacia B, así que no podría esquivarlo jamás. Balas de bestia con cola. En un instante, B comenzó a escupir una lluvia de bolas de menor tamaño. Inmediatamente impactaron el torso, la cabeza, el cuello, los brazos y las piernas de Rosie. Causaron varias explosiones, ondas de choque que inundaron el campo de batalla y arrancaron cualquier árbol caído que aún estuviera a su alrededor. El magma también salpicó mientras la explosión de las bombas miniatura de la bestia con cola lo envió volando por todas partes. B frunció el ceño mientras rápidamente comenzó a preparar otro ataque. Liberación de la tierra. Dragón de tierra y piedra. Pero antes de que pudiera reunir suficiente chakra, una docena de voces resonaron al unísono desde un costado, y los dragones de tierra inmediatamente se levantaron del suelo, se retorcieron y dieron vueltas como serpientes antes de lanzarse hacia él y apuntar a atraparlo con sus afiladas mandíbulas. B frunció el ceño mientras saltaba hacia el cielo. En ese instante, 3 de sus colas crecieron y barrieron a los dragones de tierra, obligándolos a desmoronarse en piedras rotas y lanzándolos de regreso hacia los shinobi que habían intervenido en su pelea. Luego se giró inmediatamente hacia el Rosie, pero todo lo que vio fue una gigantesca cola cubierta de magma cayendo sobre él. Inmediatamente salió volando hacia el suelo, rompiendo la tierra debajo de él. La tierra se deformó y formó una criatura, creando un terremoto localizado que obligó a algunos de los Anbu y Shinobi que aún estaban allí a saltar lejos de ella. TSK. Pensar que harías algo tan estúpido como apartar la mirada. Rosie sonrió, su gigantesco cuerpo ligeramente magullado por el ataque anterior de B. A diferencia de B, él no iba a cometer el mismo error, planeaba no darle tiempo para descansar en absoluto. Liberación de lava. Tierra quemada. En un instante, el suelo a 1 kilómetro a su alrededor se convirtió en magma cuando estrelló sus gigantescos puños contra el suelo. Burbujeó desde el suelo y Rosie comenzó a golpear el cráter donde B se había estrellado. El Jinchuriki de 8 colas había formado una vez más una especie de barrera protectora usando sus colas de chakra, pero Rosie ahora estaba atravesándolas con pura fuerza. La lava también brotó de la tierra justo debajo de B, lo que provocó que el Jinchuriki de 4 colas sonriera. Muere bastardo. Golpeó su puño una vez más contra el suelo, levantando una nube de polvo y ceniza volcánica a su alrededor. Sonrió ampliamente en su forma de bestia con cola, mientras retiraba su brazo. Su sonrisa inmediatamente se transformó cuando sintió su brazo inmensamente más ligero por alguna extraña razón, e inmediatamente miró su puño, solo para notar que faltaba.
Qué extraño, no recuerdo que nuestra Tierra de Hierro tolerara que ocurriera semejante conflicto en nuestro territorio. Rosie sudaba un poco mientras miraba su hombro derecho, solo para ver una figura familiar y bastante infame. Un hombre bastante alto, con el pelo largo y gris recogido en una cola de caballo y una barba corta y puntiaguda. Su cuerpo estaba adornado con una armadura samurái grisácea. Una de las manos del hombre estaba en la funda de la katana en su cintura, mientras que la otra estaba en el mango. Parecía que acababa de envainar su espada, y parecía ser una katana de apariencia normal, pero le dio a Rosie una sensación siniestra. Mifune, el general decapitador. Inmediatamente lanzó una de sus colas hacia el samurái. El samurái simplemente saltó, provocando que el Jinchuriki de 4 colas se golpeara en el hombro. Rosie se estremeció un poco, pero honestamente esa era la menor de sus preocupaciones. Inmediatamente se dio la vuelta y sus ojos bestiales se abrieron de par en par. Justo fuera del alcance de su técnica tierra quemada, podía ver los cuerpos de los shinobi decapitados amontonándose, mientras los samuráis con espadas imbuidas de chakra cortaban sus cuerpos y jutsus por igual. Miles y miles de samuráis surgieron del follaje, sus pasos parecían hacer temblar la tierra mientras corrían como locos hacia los desprevenidos shinobi. Fue un baño de sangre. ¿Acaso apartar la mirada de mí es realmente un plan tan sabio? En ese momento, Rosie se encogió inmediatamente a su forma más pequeña, y sintió una espada gigantesca pasar justo sobre su cabeza mientras se encogía. TSK, Jinchuriki y sus molestos trucos. Rosie regresó a su cuerpo real, pareciendo más humano ahora, solo que estaba cubierto por un espeso chakra similar al magma que brillaba rojo, y 3 colas peludas brotaban de su coxis. El Jinchuriki de 4 colas no pudo evitar sudar un poco mientras miraba a Mifune con un poco de miedo en su mirada. Mierda, dijeron que el país del hierro no interferiría, que todo esto se haría demasiado rápido para que pudieran reaccionar. ¿Qué demonios es esto? Mifune solo fue un gran problema para Rosie. El general decapitador, como llegó a ser conocido en el mundo shinobi, se decía que Mifune estaba a la altura de algunos grandes Kage. Diablos, incluso se había enfrentado a Anzo la salamandra, sobrevivido y ganado su respeto, algo que no muchas personas podrían afirmar haber logrado. Anzo era alguien que se decía que estaba a la altura del actual dios shinobi, uno de los hombres más fuertes de su era. Tal vez Rosie podría ganar contra Mifune solo, pero su ejército ya estaba siendo desmantelado rápidamente por los samuráis de la Tierra del Hierro. Fueron entrenados específicamente para lidiar con shinobi, y muchos jutsu fueron ineficaces contra ellos ya que sus hojas de chakra podían cortar a muchos sin siquiera detenerse una vez. Mierda, si nuestros refuerzos no llegan ahora mismo, todos moriremos. Rosie tragó saliva un poco mientras miraba a Mifune. El general simplemente envainó su espada nuevamente e inclinó la cabeza hacia un lado, entrecerrando los ojos. A su lado, otra figura apareció y salió un Killer Bee golpeado y magullado. Su capa de chakra se había desvanecido bastante, mostrando su cuerpo real debajo, solo se formaron 3 colas en su espalda, ya no lucía tan sólido como antes. Muchas gracias por tu ayuda, me tomó por sorpresa pero con vuestro apoyo, lograremos levantarnos con fuerza. Aplasten a este idiota. ¡Uree! B inmediatamente hizo la señal de los cuernos del diablo con su mano y la apuntó al cielo. A pesar de sus quemaduras y heridas, parecía bastante enérgico, lo que hizo que Mifune sudara un poco. ¿Está cantando? ¿Es esto lo que les gusta a los jóvenes hoy en día? Debería investigar un poco, pero eso lo dejo para más adelante. De nada, Jinchuriki. Normalmente no trabajamos juntos, pero verás, la Hermandad Oscura es nuestro aliado, no podemos permitirnos perderlos ya que son fundamentales para la prosperidad y estabilidad de la Tierra de Hierro. Te moviste rápido, como el sonido de un rayo. ¿Acaso un murciélago les hizo una señal a tus padres con anticipación? B continuó rapeando mientras hacía una pregunta bastante pertinente, haciendo que el general levantara una ceja. Entonces la nube también fue contactada, ¿eh? En efecto. Ayer un murciélago pasó por el castillo del señor Daimi, trayendo un mensaje sobre tal disturbio, así que nos preparamos con antelación. Sabemos que Lorken usa murciélagos como sus invocaciones, pero no parece ser su letra, ni la escritura de nadie que pudiéramos reconocer. Mifune asintió mientras miraba a Rosie, manteniendo al Jinchuriki bajo control solo con su mirada. Mifune no dio demasiados detalles personales sobre por qué el país de hierro decidió actuar. No quería revelar el hecho de que el Daimi le había ordenado personalmente mover la mayoría de sus fuerzas con solo un mensaje anónimo de que Ken y la Hermandad Oscura podrían estar en problemas. Y no fue solo porque Ken era un querido amigo de la Tierra de Hierro. Después de todo, Bue todavía estaba dentro de la Hermandad.
Si incluso un cabello de su cabeza fuera dañado por los shinobi que habían invadido su tierra, entonces el siguiente segundo sería el comienzo de un asunto aún más sangriento. La Tierra de Hierro declararía la guerra contra todas las tierras que siquiera se sospechara que habían sido parte de la alianza que se formó contra la Hermandad Oscura. Mifune no tenía ninguna duda de que Yuichi rompería la reputación neutral del país del hierro en un abrir y cerrar de ojos si su hija sufría algún daño. Diablos, el propio Mifune ni siquiera protestaría, estaría en el frente en cuestión de segundos, sin dudarlo. Afortunadamente parece que los shinobi aún no han llegado al complejo, por lo que yo debería estar a salvo. No he podido explorar más adelante, pero creo que alguien los está deteniendo. Bueno, entonces parece que alguien quería que viniéramos aquí a ayudar. Primero acabemos con el tonto que tenemos delante. Bea sintió a Mifune antes de volver su atención al Jinchuriki, que casi lo había vencido antes. Roshi simplemente tragó saliva cuando se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de empeorar. Espero que te haya gustado el capítulo y las descripciones adicionales de las bestias de cola. Realmente me gusta explorarlas como concepto y expandirlas. Por ahora no estoy en casa, pero logré llevar la computadora portátil de mi novia para escribir. Feliz Navidad a todos, si es algo que celebráis. Chapter 136. Surprise Attack, War of Titans and Capture. Narración en POV. Onoki sintió una extraña premonición mientras volaba hacia el recinto de la Hermandad Oscura. Él, el Kazekage y el Jinchuriki de una cola volaban a un ritmo similar, dirigiéndose al mismo lugar. Debajo de ellos, los shinobi que habían sobrevivido al encuentro con el punto rojo corrían por los bosques, saltando de árbol en árbol mientras luchaban por seguir el ritmo de Onoki y el resto. En general, todavía tenían una fuerza considerable con ellos, dos Kage poderosos y un Jinchuriki que era difícil de matar. Entonces, ¿por qué exactamente Onoki se sentía incómodo con toda la situación? Bueno, todo iba bien a sus ojos, habían logrado sostener con éxito el punto rojo, dando tiempo suficiente para que se completara la formación de sellado. Fue una tarea ardua, y ni siquiera habría sido posible sin la ayuda del traidor con el que la aldea de la hierba se había puesto en contacto. Pero ese hombre, la segunda espada, ya le había dado mala espina a Onoki. ¿Habría sido tan fácil engañar a Ken? ¿De verdad era tan fácil que uno de sus colaboradores más cercanos se volviera en su contra? Fue realmente difícil de creer. E incluso sin esa preocupación en su mente, también estaba el hecho de que toda su operación seguramente sería notada por las otras naciones que no habían participado en la alianza. Se esperaba que terminaran mucho antes de que cualquier nación tuviera tiempo de responder, pero había demasiados factores que podían salir mal. Había demasiados peros para su gusto. Después de todo, ya lo habían estafado una vez por no considerar esas cosas, y finalmente, su mayor miedo se hizo realidad. Justo cuando se acercaban sigilosamente al país del hierro, olió algo extraño, azufre. No era poca cosa, era extremadamente perceptible para su nariz entrenada. El Jinchuriki a su lado pareció haber notado algo también, ya que su mirada se tornó en pánico mientras miraba hacia abajo. Onoki reaccionó con la misma rapidez, bajando la mirada inmediatamente y gritando: «¡Explosivos adelante!». Onoki inmediatamente dejó de volar hacia adelante también, notando objetos extraños asomándose entre las nubes. Llevadas por una fuerte brisa había bombas de papel sujetas a paracaídas improvisados. El Kazekage y el Jinchuriki también se detuvieron, y un gran capullo de arena metálica se formó inmediatamente alrededor de todos ellos, incluido el Tsuchikage. En el siguiente segundo, se escucharon explosiones a su alrededor. Onoki frunció el ceño y se tapó los oídos al sentirlos zumbando. La arena metálica se mantuvo firme, estaban a salvo, pero las personas de abajo probablemente se habían visto levemente afectadas. Sin embargo, era probable que más personas hubieran notado algo extraño, así que a Onoki no le preocupó demasiado. Al fin y al cabo, todos eran shinobis entrenados. Aún así, ¿quién carajo prepararía un ataque tan extraño? El capullo de arena de hierro se retrajo dentro de la ropa del Kazekage. El Jinchuriki parecía haber desarrollado una sola cola de arena, apenas manteniendo un estado medio transformado mientras se preparaba para la confrontación. Como esperaban, la mayoría de los shinobi de abajo sobrevivieron al ataque. Eso no significaba que salieran ilesos. Al contrario, muchos estaban heridos. TSK, estamos rodeados. Onoki frunció el ceño mientras sus mayores preocupaciones se materializaban. Alrededor del claro creado por las explosiones había miles de shinobi, todos de diferentes edades y estaturas. El ejército de la alianza, aún en recuperación, quedó atrapado en medio de ese gigantesco claro.
Y cuando los shinobi que los rodeaban se acercaron, los ojos de Onoki se abrieron de par en par. Mierda, en un instante, una serpiente gigantesca se elevó hacia los cielos, con su hocico empujando directamente al desprevenido Kazekage a una velocidad vertiginosa. El líder de la aldea de la arena apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser enviado a volar más lejos de sus asociados. Esa gigantesca serpiente se desarmó en otras más pequeñas tan pronto como el Jinchuriki intentó arañarla. Onoki estaba a punto de gritar algunas órdenes, pero un bastón gigantesco abrió las nubes y se dirigió hacia él, obligándolo a volar hacia un lado y enviando a volar al Jinchuriki, más lento. El Jinchuriki de la primera cola se recuperó rápidamente, pero fue inmediatamente pateado por una rana gigante, que saltó hacia él como una bala. El bastón pareció volverse más pequeño una vez más, volviendo a las manos de su usuario, una persona que no necesitaba presentación a los ojos del usuario de Dust Release. Incluso él está aquí. Onoki frunció el ceño mientras miraba hacia abajo, hacia el ejército de la hoja. Innumerables shinobi surgieron del suelo y de los troncos de los árboles, todos llevando los símbolos de la hoja. Oh, tan ágil como siempre, Onoki, el bigote del Tsuchikage se erizó al oír esa voz. Tragó saliva mientras miraba hacia un lado para ver al actual dios shinobi. Un hombre de mediana edad, de estatura media, con una barba castaña y puntiaguda. Vestía un mono negro con un guantelete verde que le cubría gran parte del brazo derecho. También llevaba una capucha blindada con un protector de frente tipo pañuelo encima, atado con dos correas largas, que actualmente ondeaban con el viento. En su espalda estaba el título que sostenía con orgullo, tercero Kage. Hiruzen Sarutobi se encontraba actualmente flotando tranquilamente en una nube amarilla frente a Onoki. Era una técnica extraña que parecía permitirle volar a grandes velocidades, ya que había cerrado la distancia entre él y Onoki en cuestión de segundos. Pocos habían sobrevivido después de verlo, pero el Tsuchikage aún sabía el nombre de esa técnica. La nube Nimbus fue un lanzamiento especial manejado por la invocación del Hokage, el rey mono Enma. El cielo a su alrededor también parecía girar de forma antinatural, pues la nube Nimbus, también conocida como el rey de las nubes, otorgaba a su usuario control absoluto sobre todas las nubes a su alrededor. ¿Qué significa esto, Hiruzen?, preguntó Onoki, con la mirada fija en el dios shinobi. No podía permitirse el lujo de apartar la mirada ni siquiera por un segundo y dar órdenes a su gente de abajo, que seguramente ya había entrado en una lucha a juzgar por la tierra temblorosa y las explosiones que resonaban. Bueno, no fueron tan cuidadosos como debieron haber sido. Los bosques tienen oídos, y su ataque es el momento perfecto para ayudar a desequilibrar aún más esta guerra. Hiruzen no se molestó en ocultar sus intenciones, sonriendo mientras observaba a sus estudiantes enfrentarse al Kazekage y al Jinchuriki a lo lejos. TSK, viejo oportunista. No creas que esto va a acabar bien para ti. Tu aldea de la hoja no tenía nada que ver con esta guerra, has hecho un gran trabajo poniéndote en la mira. Deberías haberte quedado callado, como hiciste cuando atacaron a los Uzumaki. Onoki todavía intentó disuadir al dios shinobi, queriendo evitar otra pelea peligrosa si era posible. Pero el Hokage no se movió, sino que pareció estar aún más motivado. Vamos, esta batalla puede no estar directamente relacionada con nuestra aldea, pero Danzo decidió sobrepasar sus límites, y por lo tanto convirtió esto en un asunto interno de la aldea de la hoja. No podemos, en buena conciencia, no involucrarnos. El Hokage negó con la cabeza mientras estaba sentado en su nube amarilla, su bastón con forma de pergamino descansaba sobre su hombro. Onoki solo pudo fruncir el ceño y maldecir internamente la situación. Al principio, había tenido la esperanza de que Danzo estuviera allí en secreto por orden del Hokage, pero ahora estaba claro que había sido una ilusión de su parte. Dejemos de perder el tiempo, tengo que encargarme de unos papeles después de esto. El Hokage se puso de pie, lo que provocó que el Tsuchikage volara hacia atrás y juntara las manos de inmediato. Liberación de polvo. Técnica de desprendimiento del mundo primitivo. Un orbe de luz se formó en medio de las palmas del Tsuchikage. Ese orbe entonces se convirtió en un pilar, y se disparó inmediatamente hacia el Hokage, quien todavía sonreía tranquilamente. Sin ningún esfuerzo, la nube de Nimbo a sus pies lo atrajo hacia un lado, esquivando la columna de la muerte milisegundos antes de que borrara todas las nubes en su ubicación anterior. Expande, Enma. La expresión de Hiruzen se tornó seria mientras lanzaba su bastón hacia adelante. En un instante, la bestia invocada, convertida en arma, se expandió exponencialmente. Se expandió a velocidades salvajes, cortando el aire y rompiendo la barrera del sonido mientras parecía querer aplastar todos los huesos de Onoki en un solo movimiento.
El Tsuchikage apenas logró recuperarse a tiempo para permitir que pasara justo sobre su rostro. Esta vez no tuvo tiempo de moverse hacia un lado, ya que el bastón también se hizo exponencialmente más grueso, golpeándolo directamente y enviándolo a volar hacia el suelo. El Tsuchikage inmediatamente se retorció y giró en el aire, evitando hacer contacto con el suelo, solo para mirar hacia arriba y no ver nada más que la gigantesca punta del bastón de Hiruzen. Onoki se preparó y rugió cuando el bastón se estrelló contra él y posteriormente lo aplastó contra el suelo, rompiendo todo lo que había debajo y haciendo temblar la tierra. Hiruzen se paró sobre su bastón con una mirada seria, sus ojos se entrecerraron mientras inmediatamente saltó hacia un lado, un gigantesco pilar blanco envolvió todo el bastón y se disparó hacia los cielos, desintegrando todo a la vista. En el suelo, la maltrecha figura de Onoki jadeaba mientras miraba los restos del bastón, solo para verlos convertirse en humo. ¿Solo un clon, eh? El líder de la aldea de la roca ya sabía que no habría sido tan fácil. Hiruzen era un oponente terriblemente difícil, y no era conocido como el dios de Shinobi sin una buena razón. Después de todo, ni siquiera su maestro, el segundo Hokage, había podido reclamar ese título después de que el primero falleciera. Liberación de la tierra. Técnica del golem titánico. Gritó Onoki mientras la tierra se desplegaba a su alrededor, girando de forma antinatural y uniéndose. Todos los shinobi cercanos fueron arrastrados por el aire, muchos se vieron obligados a huir cuando una figura gigantesca se elevó de la tierra, un gigantesco golem de tierra con brazos tan grandes como su torso y piernas tan grandes como Shukaku. ¿Y qué planeas hacer con una construcción tan lenta? Hiruzen se burló al ver al gigantesco golem elevarse hacia los cielos. Era ciertamente grande y, sin duda, poderoso. Pero su velocidad era su punto débil, hasta el punto de que incluso quienes estaban abajo podían esquivar sus pasos. Onoki pareció ignorar las palabras de Hiruzen, mientras el brazo de la gigantesca construcción se movía hacia un lado y se dirigía hacia el Hokage flotante. Hiruzen lo miró con una mirada decepcionada, la nube debajo de él brillaba levemente mientras se preparaba para esquivar. Liberación de la tierra. Técnica de roca ultraligera. Todo el golem pareció moverse de forma antinatural una vez más, y los ojos de Hiruzen se abrieron cuando se dio cuenta de que la mano gigantesca ya casi estaba haciendo contacto con él. Inmediatamente, la nube Nimbus se elevó, pero ya era demasiado tarde, el Hokage fue golpeado directamente, apenas logrando levantar a Enma a tiempo para cubrirle la cara con ella. Dio muchas vueltas en el aire y el Tsuchikage siguió adelante, con su puño ya cubierto por una gruesa capa de roca afilada. Liberación tierra. Técnica de roca con puño apuntado. El puñetazo, ahora más potente, de Onoki se dirigía directamente a la cabeza de Hiruzen, pero en un instante, el Tsuchikage sintió que algo le tocaba el torso. Miró hacia abajo para ver la punta del bastón del Hokage, el cuerpo de Hiruzen estaba doblado de forma antinatural mientras empujaba su bastón en el torso del hombre más pequeño. Onoki ni siquiera tuvo tiempo de parpadear, fue inmediatamente arrojado lejos mientras el bastón se expandía en la mano del Hokage. Se estrelló contra su golem, escutió sangre cuando sintió que las rocas se rompían en su espalda, cada vez se aplicaba más presión sobre él, todo hasta que finalmente atravesó al golem. Expande, Enma. Gritó de nuevo Hiruzen, y esta vez el bastón empezó a ensancharse. En un instante, justo ante los ojos de Onoki, todo el cuerpo superior del golem se rompió y se dispersó, mientras Enma crecía hasta alcanzar un tamaño sin precedentes. Las rocas volaron por todos lados, innumerables pedazos de escombros cayeron sobre los shinobi que habían estado luchando abajo. Onoki se estrelló contra el suelo una vez más, esta vez jadeó y cerró lentamente los ojos, sintiendo muchos huesos de su cuerpo agrietados y rotos, especialmente sus costillas. Señor Tsuchikage. Una voz que sonaba casi demasiado amistosa y preocupada se escuchó desde un lado. La mirada del Tsuchikage inmediatamente se giró hacia un lado, sus ojos se abrieron mientras miraba directamente a los de aquel que lo había llamado. Onoki inmediatamente lo reconoció como Fugaku Uchiha, el joven jefe del clan Uchiha, inmediatamente quiso apartar la mirada, pero ya era demasiado tarde. La frustración del Tsuchikage creció, gritó internamente mientras sentía que su conciencia cambiaba por completo, siendo llevado a un lugar completamente diferente. La especialidad del Sharingan, una de las muchas cosas que hacían a sus usuarios tan peligrosos. Genjutsu ocular. Misión cumplida. Fugaku miró fríamente al Tsuchikage. El Hokage aterrizó rápidamente junto a ellos, sonriendo mientras lo hacía, solo limpiándose un poco de sangre de la comisura de la boca. Buen trabajo, Fugaku. Hiruzen sonrió e inmediatamente llamó a su Anbu, quien casi pareció desvanecerse al rodear al Tsuchikage.
Llévenselo, rómpele los brazos, será un buen prisionero para mantener a raya a la roca. El Hokage hizo un gesto con la mano, y los Anbu agarraron a Onoki y se lo llevaron a rastras, asegurándose de romperle los brazos y los dedos y amordazarlo. ¿Estás seguro de que es prudente no matarlo directamente? Preguntó Fugaku mientras observaba las espaldas de los Anbu que se retiraban a lo lejos. La roca se pondrá furiosa si lo matamos, prefiero usarlo para negociar un período de paz, esto beneficiará más a la aldea en general. El Hokage no se molestó en ocultar sus planes al líder Uchiha, quien pareció asentir ante sus palabras. Ya veo, parece que todavía tengo mucho que aprender, Fugaku suspiró mientras asentía, admirando un poco la previsión del Hokage. Apenas tienes 20 años, Fugaku, te queda mucho tiempo para aprender. Hiruzen simplemente sonrió y le dio una palmadita en el hombro al pasar junto a él, antes de volver a subirse a su nube Nimbus y ayudar a sus alumnos. Los hemos detenido con éxito aquí, como se nos ordenó, he hecho mi parte, solo espero que el plan de Ken pueda tener éxito a partir de ahora. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Me resfrié otra vez, probablemente porque mi caldera se estropeó y se cagó, pero también probablemente porque bebí leche helada. De todos modos, intentaré subirlo de nuevo mañana. Oh sí, feliz año nuevo aquí también si no lees mi otra historia. Chapter 137. Capture, Plan and Tracking. Narración en POV. ¿Qué demonios? El Zetsu negro sintió que el cuerpo del Zetsu blanco que poseía se cansaba, algo que era completamente alucinante. Para entonces, llevaba unas 2 horas torturando al monstruo ciego. Y durante ese tiempo, Ken no había emitido ningún sonido de dolor, ni siquiera el más leve silbido. Ken realmente solo emitía algún sonido cuando comentaba sobre las habilidades del torturador y a veces incluso le daba consejos al azar. Fue realmente exasperante para el Zetsu negro tener que escuchar todo eso. Era cierto que no era un torturador de profesión, claro. Estaba demasiado ocupado siendo la consciencia intrigante de un fantasma del pasado. Pero el torturador aún sabía que lo que hacía era infligir dolor al monstruo ciego. Demonios, el objetivo era matarlo desde el principio, pero nada funcionaba. Apuñalado en el corazón, se cerraría en cuanto retirara la vara. Y tampoco fue como si apuñalar a Ken en el corazón fuera una tarea fácil, ya que se necesitó un esfuerzo genuino para que el cuerpo del Zetsu blanco perforara las escamas del monstruo. La única verdadera tranquilidad de Zetsu negro era el hecho de que no muchos de los sellos se habían roto desde el principio, algunos parecían funcionar mal, pero los principales que mantenían al monstruo ciego en su lugar estaban activos y funcionaban según lo previsto. ¿En serio? ¿Ese hombre era Saburo? Poder crear algo para contener a alguien con la fuerza de Ken en tan poco tiempo, merece la pena vigilarlo en el futuro. Zetsu negro continuó apuñalando el cuerpo de Ken, perforándolo cada vez más. Había intentado apuntar a la cabeza y perforar el cerebro también, pero eso parecía ser mucho más difícil de hacer. Tras destruir la máscara, Zetsu negro descubrió por las malas que Ken no tenía agujeros en el cráneo que llevaran directamente al cerebro. Además, sus fosas nasales eran demasiado delgadas como para perforarlas. También estaba el hecho de que el cerebro parecía no ser diferente del corazón, y se curaba con la misma rapidez cuando se lesionaba. Eso, sumado al hecho de que el cráneo de Ken parecía ser mucho más grueso que el de un humano normal, llevó a que Black Zetsu simplemente se diera por vencido en perforar el cerebro del monstruo ciego después de un tiempo y se concentrara en otros órganos vitales. Pareces estar bastante frustrado, ¿se te están acabando las ideas? Resonó la voz de Ken en aquella gran cámara. Su tono extrañamente calmado era preocupante, pero, de nuevo, no había cambiado mucho durante toda la experiencia, por lo que Zetsu negro ya se había acostumbrado. TSK, no actúes como si hubieras logrado romper algún sello en el tiempo que he estado desperdiciando. El plan B pronto estará en camino, y si también falla, entonces ese tonto, Onoki, debería poder hacer el trabajo mientras estés incapacitado. Zetsu negro negó con la cabeza antes de girarse lentamente y mirar su mesa de herramientas. Ken tenía razón, se le estaban acabando las ideas poco a poco. Claro, apuñalarlo en el corazón hasta matarlo era una idea, pero ¿cuánto tiempo le llevaría? ¿Tendría tiempo Zetsu negro para eso? No, no lo hizo. Ah, es cierto, Onoki, ¿cómo es que no le permitiste hacer esto desde el principio? Seguro que sus métodos, ese jutsu tan raro, habrían sido más efectivos que cualquier cosa que hayas estado intentando. El tono desapasionado de Ken parecía seguir irritando a Zetsu negro. Pero el hecho de que el monstruo ciego no fuera más que una rata atrapada en una jaula lo tranquilizaba. TSK. El Kage de la arena y los Jinchuriki no estaban dispuestos a enfrentarte solos.
No querían que sus pérdidas fueran mayores que, el Zetsu negro pareció detenerse instantáneamente, una gruesa puerta de piedra se abrió a un costado y mostró a un Zetsu blanco entrando en la habitación, jadeando. Malo B, el Zetsu blanco ni siquiera logró terminar dos palabras cuando su cabeza se convirtió en papilla, una cola gigantesca se estiró sobre la cabeza del Zetsu negro y atravesó al recién llegado instantáneamente. Y en ese mismo momento, la entidad parásita que era Zetsu negro sintió un miedo escalofriante al escuchar toda la formación detrás de él agrietarse y romperse como vidrio. Sus ojos se abrieron cuando sintió una mano gigantesca agarrando su cuello desde atrás. Ni hablar. Ni hablar. Esa barrera se mantenía firme hace apenas unos segundos. La mente de Zetsu negro corría, intentando comprender cómo Ken había logrado escapar al instante. Supongo que ha llegado el momento, ¿eh? Ken sonrió mientras ladeaba la cabeza, sonriéndole al ser parásito que sostenía en su mano. ¿Qué has hecho? Nada realmente, es solo que es extraño que tú y tu pequeña alianza piensen que la Hermandad Oscura no tenía aliados. A estas alturas, la nube debería haber llegado para ayudar a la Hermandad, la hoja debería haber interceptado al grupo que me atacó. Y finalmente, los Uzumaki ya deberían haber aplastado a los otros refuerzos que se dirigían hacia la Hermandad Oscura, así que la espera ha terminado. ¿Cómo supiste sobre? Los ojos del Zetsu se abrieron cuando sintió la mano de Ken apretarse alrededor de su cuello. Sus ojos se abrieron de par en par también porque su mente parecía conectar instantáneamente los puntos de todo. Mierda, la formación se rompió al instante, casi como si alguien la hubiera debilitado a propósito. Toda nuestra información se filtró, esos idiotas de la aldea de la hierba lo arruinaron todo. Saburo nunca fue de fiar. Justo cuando el ser parásito llegó a esa conclusión, Ken rompió el cuello del Zetsu blanco que habitaba, antes de dejar caer su cuerpo sin vida al suelo. El asesino se quedó allí unos segundos, antes de darse la vuelta y silbar, saliendo por la puerta de piedra abierta con una sonrisa en su rostro. De las sombras frente a él apareció un hombre encapuchado que llevaba una máscara vacía. Todo salió bien, líder, era la voz de la segunda espada, resonando desde la marioneta que controlaba. Claro que sí, hiciste un gran trabajo, Saburo. Ken sonrió y le dio una palmadita al clon en el hombro, actuando alegremente como si todo ya hubiera terminado. Todo había ido perfectamente según el plan de él y de Saburo. Ken estaba seguro de que Toso y los demás se sentirían un poco traicionados por no haber sido incluidos, pero necesitaba que el Zetsu blanco que espiaba el complejo de la hermandad fuera engañado sin lugar a dudas. Estaba seguro de que comprenderían su razonamiento. Con Saburo, era fácil fingir que traicionaba a la hermandad, ya que no tenía absolutamente ningún vínculo emocional con nada ni con nadie dentro de ella. Había hecho todo lo posible para hacerlo creíble, a pesar de tener como objetivo no matar a ninguno de los niños por orden de Ken. Después de todo, no era como si los niños pudieran tener suerte y ganar contra él, un jonin de élite experimentado que había superado a la mayoría de los Kage de las aldeas más pequeñas. También fue él quien se encargó de contactar con antelación a los aliados de la Hermandad Oscura e informarles de la situación. Ken había hecho muchas apuestas en esa situación, pero confiaba en sus posibilidades en todas y cada una de ellas. El Raikage seguramente acudiría en ayuda de la Hermandad, lo mismo para toda la Tierra de Hierro, de eso ni siquiera era una duda. Los aliados más difíciles que tenía Ken eran la hoja y los Uzumaki. Pero la hoja ya estaba involucrada a través de Danzo, por lo que Ken asumió con seguridad que se involucrarían. Aún así, fue un golpe de suerte que Lord Yu de la aldea de la hierba lograra reconocerlo en la sala de guerra debido a sus tratos pasados, y que Saburo hubiera logrado sacarle esa información. En cuanto al clan Uzumaki, bueno, su gratitud por la última vez que Ken los ayudó seguía siendo inmensa. Su líder incluso solicitó una reunión con Ken tras descubrir que había salvado a su hija. No importaba cuánto había intentado la hoja encubrir el incidente, no pudieron evitar que Kusina le contara a su hermano mientras él estaba de visita. En conjunto, resultó ser un plan bastante seguro, a pesar de los riesgos proyectados. No fue nada, señor, solo espero que no hayamos ido demasiado lejos. Al principio no estaba seguro de destruir el complejo, pero entiendo por qué me lo ordenó. Saburo suspiró un poco al darse cuenta de que los esfuerzos de reconstrucción lo harían retroceder un poco en su investigación, pero era un pequeño precio a pagar a sus ojos. Hizo que todo fuera aún más creíble. No sospecharon de ti ni por un segundo. Ken se detuvo a mitad de la frase mientras inclinaba la cabeza y giraba su rostro hacia una pared, aparentemente mirando a través de ella.
Parece que la rata también se ha escapado. Mientras tanto, los sentidos de Ken se extendieron lejos, sintió que el ser parásito se separaba del cuerpo que había estado habitando y se hundía profundamente en las sombras. ¿Crees que podrás escabullirte después de pasar tanto tiempo cerca de mí? Fue en ese momento cuando se puso en marcha la segunda parte del plan de Ken. Espero que rastreara esa rata de los resultados que imaginaba, líder, dijo Saburo mientras asentía hacia el monstruo ciego, quien sacó una máscara de repuesto del sello de su muñeca y se la puso. Con un poco de suerte, quizá llegue al que está detrás de todo esto. Mientras tanto, puedes empezar a ayudar a la hermandad con la limpieza. El clon de Saburo se inclinó hacia Ken una última vez antes de que ambos desaparecieran. Ken partió a rastrear a Zetsu Negro usando la marca que le había puesto. Y Saburo partió a contactar con la hermandad. El monstruo ciego volaba por los cielos, y una sonrisa siempre presente residía debajo de su máscara de madera. Se deleitaba con el hecho de que ahora estaba un paso más cerca de sus planes, acabar con la mente maestra detrás del ataque era una obligación. Después de todo, alguien con los recursos para contactar a tantos líderes de la aldea y convencerlos de unirse iba a ser un obstáculo en los planes de Ken. Revelar mi edad fue suficiente para que todas las serpientes sacaran sus cabezas de la hierba, pero la araña que se aferra al árbol y simplemente observa es siempre la más peligrosa. A estas alturas ya todas las serpientes tenían la cabeza cortada, así que todo lo que quedaba era quitarle las patas a la araña y romperle la cabeza. Pasaron las horas mientras volaba a toda velocidad para seguirle el paso a la extraña sombra parásita. El Zetsu Negro, como se hacía llamar. Parecía extremadamente rápido, pero Ken aún pudo rastrearlo. Era un ser especial, una mezcla de chakra extraño y energía de la naturaleza, diferente a todo lo que Ken había sentido antes. Era casi similar al Zetsu blanco, pero no del todo, casi como si fuera de una longitud de onda diferente. Pero no era como si toda la energía de la naturaleza fuera igual, después de todo la suya también era diferente a la de los sapos. Pero gracias a poder observar la forma única del Zetsu Negro durante tanto tiempo mientras luchaba por matarlo, Ken ahora podía rastrear sus pasos sin esfuerzo. Y finalmente entró por una grieta en el suelo, una que conducía a una gran cueva. Ken golpeó la pared exterior de la cueva en silencio, sintiendo las vibraciones de la tierra mientras pegaba la oreja a la piedra. Podía sentir muchas cosas extrañas en su interior, pero primero necesitaba abordar la parte más importante. El anciano ahora estaba conversando con el Zetsu Negro. La entrada de la cueva estaba completamente cubierta de roca, ningún humano probablemente sería capaz de romperla sin alertar a los que estaban dentro. Pero Ken todavía iba a intentarlo. Hundió sus manos en el suelo, sus garras se volvieron más afiladas, más monstruosas mientras cavaba en la tierra haciendo el menor ruido posible. Finalmente, cavó un agujero en el techo de la cueva y aterrizó justo entre el anciano con cabello puntiagudo y el Zetsu Negro que había tomado posesión del cuerpo de otro Zetsu blanco. Olfateó el aire unas cuantas veces mientras tanto el anciano como el Zetsu parecieron saltar lejos de él. «Mierda», murmuró Zetsu Negro mientras retrocedía lentamente. Mientras tanto, los ojos del anciano se entrecerraron mientras también retrocedía, aunque más lento que el Zetsu. Ken podía sentir una energía familiar en sus ojos. ¿El Sharingan? Esto cada vez parece más interesante. Veamos qué dice la araña. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Sintiéndome un poco mejor, logré escribir otro capítulo. Finalmente se reveló parte del plan, aunque algunas personas podrían haber adivinado ya hacia dónde se dirigía esto. Chapter 138. Ghost of the Uchiha, Opeles and Plans. Narración en POV. Madara dio unos pasos hacia atrás mientras su mente casi instantáneamente se llenó de pensamientos no tan amables hacia Zetsu Negro. Ese idiota ni siquiera se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Madara no le tenía miedo a Ken. Claro que la pequeña bestia era poderosa, pero Madara había luchado y derrotado a enemigos más fuertes en el pasado. A ojos de Madara, era apenas un poco mejor que el tercer Raikage. Hubo shinobis más fuertes antes que él, y los habría en el futuro. Así que Madara no tenía ninguna razón para sentirse nervioso cuando se enfrentó a él. Diablos, casi incluso había derrotado a Shirama en su mejor momento, a pesar de perder debido a una puñalada por la espalda. Sin embargo, el ancestro Uchiha no le reprochó eso a su amigo barra archienemigo. Fue culpa suya haber permitido que algo así sucediera. Al fin y al cabo, eran shinobi. Fue su pasado como gran shinobi lo que le permitió no sentir ni una pizca de miedo incluso cuando se enfrentaba a alguien de la estatura de Ken. ¡Qué suceso tan interesante! Un Uchiha tramando algo entre bastidores. No me lo esperaba. Ken ladeó la cabeza con una leve sonrisa bajo su máscara.
Su cola puntiaguda y espinosa parecía girar tras él. Madara le dio una mirada rápida al Zetsu negro detrás de Ken, antes de mirar fijamente la máscara de Ken. En el momento en que Ken hizo crujir su cuello, el Zetsu negro detrás de él se abalanzó sobre su espalda expuesta. Y al segundo siguiente, Black Zetsu se dio cuenta de que estaba mirando al techo de la habitación, mientras la cabeza del Zetsu que controlaba rodaba por el suelo. Mierda, ninguno de los Zetsu aquí es lo suficientemente fuerte como para reaccionar ante la cola de este monstruo. Ken ni siquiera se giró mientras movía la punta de su cola ensangrentada hacia el suelo, formando una bonita línea roja en las rocas polvorientas detrás de él. Eso fue de muy mal gusto. El monstruo ciego negó con la cabeza y se cruzó de brazos, dándose golpecitos en el antebrazo, aparentemente esperando algo. Mientras tanto, Madara sudaba un poco al darse cuenta de que el Tomoe Sharingan que llevaba apenas podía seguir los movimientos del monstruo. La verdad es que no estoy en condiciones de luchar contra él, ¿verdad? Supongo que los rumores eran ciertos. ¿Todavía no te has presentado, anciano? La tranquila voz de Ken sacó al ancestro Uchiha de sus meditaciones, su tranquila cadencia contenía una amenaza velada debajo. El asesino no preguntaba el nombre de Madara, lo exigía. Madara casi podía sentir un gruñido saliendo de la garganta del monstruo ciego mientras este le daba una fría orden. Si hubiera estado en su mejor momento, este tipo de desarrollo le habría entusiasmado. Considerando todo, le gustaban bastante las agallas de Ken. Después de todo, Ken era un hombre niño que no temía romper moldes y buscar sus propias respuestas a los problemas del mundo. Madara lo respetaba profundamente. El único problema era que Madara no podía entender exactamente cuáles eran los objetivos del monstruo ciego. Ninguna de sus acciones apuntaba a un camino específico. En algunos momentos, optó por mantenerse al margen del mundo shinobi. En otros, persiguió a shinobi específicos e incluso desgarró las alianzas que participaban en la Tercera Guerra. Fue realmente impactante, y el ancestro Uchiha no planeaba involucrarse demasiado en el mundo en ese momento. Toda la existencia de Ken fue tan inesperada como misteriosa. La tableta no había dicho nada de esto, me proporcionó un esquema borroso y un camino a seguir, pero nada lo mencionó nunca. Como era de esperar, el genjutsu ocular no le hace nada. Los pensamientos de Madara fueron interrumpidos de nuevo, esta vez por un sonido fuerte y agudo. La cola de Ken se quebró, azotando el suelo tras él de forma amenazante. Madara suspiró al darse cuenta de que estaba tentando a la suerte. Mi nombre es Madara Uchiha. Y parece que estábamos destinados a encontrarnos de esta manera. Después de todo, Madara tosió un poco mientras se presentaba, su mirada luego se dirigió hacia el Zetsu negro, que actualmente estaba filtrándose a través de las grietas en la piedra, probablemente yéndose a poseer a otro Zetsu blanco. Madara Uchiha. ¿No se suponía que estabas muerto? Hace como unas décadas. Ken ladeó la cabeza mientras intentaba recordar la historia reciente del mundo shinobi. Era cierto que era posible que Madara hubiera vivido tanto tiempo, al fin y al cabo la gente había vivido más tiempo. Pero se registró que Madara fue asesinado por Hashirama en el Valle del Fin. Fue una noticia bastante importante, ya que debilitó considerablemente la fuerza de combate de la hoja. Algunas aldeas incluso habían tratado de sacar ventaja de la situación en ese momento, pero incluso un Hashirama herido era demasiado para ellos. El hecho de que la hoja aún estuviera llena de poderosos también ayudó. Pero una cosa era segura. Madara fue declarado muerto, confirmado por el mismísimo dios Shinobi. HMPH, para ser ciego, crees lo que está escrito con muy poco escepticismo. Madara suspiró y decidió no tratar a Ken como lo haría con un niño. Hacerlo probablemente le costaría la vida. Aunque no le temía a la muerte, aún no había completado la primera parte de sus planes. Bueno, no había mucho más en qué basarse. Estás muerto para el mundo y llevas décadas sin intentar hacerte notar, así que supongo que ahora solo eres un fantasma. Las escamas de Ken parecieron retroceder al confirmarlo. Madara era una figura legendaria, sin duda. Pero la persona que estaba frente a Ken ahora solo podía describirse como un fantasma. El antepasado Uchiha realmente no era más que una sombra de lo que era. Una forma bastante grosera de decirlo, pero nada equivocada. Mi pelea con Hashirama me dejó bastante desamparado. Para cuando me recuperé del todo, ya era viejo, y él ya se había ido. El propio Madara no se ofendió por la insinuación. Tampoco se sintió ofendido al ver a Ken regresar a una forma más humana. Se dio cuenta de que su única posibilidad de sobrevivir contra Ken era intentar disuadirlo de matarlo. Si Ken fuera un niño normal, eso sería bastante fácil para Madara. Pero las cosas nunca iban a ser tan fáciles para él, ¿verdad?
Interesante, ¿y por qué exactamente alguien como tú conspiraría para deshacerse de mí? Ken pisó con fuerza las piedras a sus pies. El suelo a su alrededor se agrietó y una piedra se elevó detrás de él, formando un pequeño taburete. Madara suspiró aliviado mientras se daba la vuelta y notó que una piedra se elevaba detrás de él también. Por lo menos Ken parecía tener suficiente curiosidad como para complacerlo un poco. En pocas palabras, te vi como un obstáculo, un factor que no podía tener en cuenta y que podía interferir en mis planes. Madara se debatía entre intentar que Ken se uniera a sus planes y hacerle creer en la Operación Ojo de la Luna y las oportunidades que ofrecía al mundo. Pero el fantasma de Lucia todavía no estaba seguro de si Ken estaría de acuerdo o no con sus ideales o punto de vista. ¿Y cuáles serían tus planes? ¿Cómo es que me estaba metiendo en ellos mientras me ocupaba de mis asuntos? El monstruo ciego pareció bostezar un poco ante la noticia, probablemente ya esperando algo así. Había esperado atraer a todo tipo de personas y hacer que se levantaran contra él, cada uno de ellos con sus propias razones para querer derribarlo, y todas ellas relacionadas con su edad/talento. No quería que se convirtiera en un futuro dios shinobi como Hashirama, no quería que se hiciera más fuerte y representara una amenaza para sus respectivos clanes, etc. En esencia, esperaba que muchas ratas temieran lo que podría llegar a ser. Pero también esperaba que quien movía los hilos tuviera intenciones diferentes. Ken podía sentirlo, a pesar de estar inquieto, el anciano frente a él ni siquiera tenía un mínimo de miedo dentro de su cuerpo. Aunque sus músculos se habían marchitado y su piel se había arrugado, su espíritu seguía siendo el de uno de los más grandes shinobi que jamás haya existido. No debo detallar mis planes ahora mismo, pero diré que mi objetivo final es lograr la paz mundial. El asesino ciego ladeó la cabeza, confundido, al oír eso. Le pareció demasiado conveniente. ¿Entonces tenemos el mismo objetivo? Para alguien que anhela la paz mundial, sin duda se sintió cómodo alentando a pueblos enteros contra mí solo porque yo podría interponerme en su camino. No parece el pacifista por excelencia. Aunque, claro, yo tampoco lo soy. Es un objetivo final interesante, uno que sin duda apoyo, pero ¿cómo planeas lograrlo exactamente? Ken decidió mostrar su interés, con la esperanza de saber más sobre los planes del fantasma de Lucia. Madara pareció sentirse un poco más incómodo cuando se le preguntó eso, sus viejos ojos se entrecerraron mientras escaneaba al monstruo ciego de la cabeza a los pies. Supongo que vale la pena decírtelo. He llegado a la conclusión de que la única manera de acabar de verdad con el ciclo del odio es deshacernos del odio por completo. Planeo poner al mundo entero bajo un genjutsu, para permitir que todos vivan el resto de la eternidad en animación suspendida mientras cumplen sus más grandes deseos y anhelos. Ken suspiró de inmediato al escuchar los detalles del plan. De inmediato, solo pensó en juzgarlo. Entonces se dio por vencido, ¿eh? Si la única solución para la paz mundial que Madara podía ver era fabricar una realidad artificial, entonces realmente se estaba volviendo loco. Pero al mismo tiempo, el monstruo ciego podía simpatizar. No importaba cuánto lo pensara y elaborara estrategias, simplemente no podía imaginar una situación en la que pudieran lograr algo así como la paz eterna. Incluso sus planes solo funcionarían mientras él o sus ideales estuvieran vivos y su influencia pudiera extenderse. Iba a intentar forzar que la paz durara más tiempo incluso después de su muerte, pero no iba a durar para siempre. Al igual que Hashirama, Ken iba a crear un período de paz. Solo eso, un período. Un futuro no contaminado por la avaricia y la miseria de los belicistas que tan a menudo parecían tomar los tronos de sus respectivos países. Esperaba crear un período mucho más largo que el de Hashirama, para darle al mundo una verdadera muestra de lo que podría ser. Y al hacerlo, Ken esperaba que el mundo permitiera que ese gusto perdurara y que se esforzaran por conseguirlo también en el futuro. Ese era el objetivo de Ken. Pero Madara parecía tener otros planes. Ya veo, has perdido por completo la esperanza de que los humanos sean capaces de mantener la paz por sí solos, ¿verdad? El monstruo ciego negó lentamente con la cabeza mientras hablaba, haciendo que Madara frunciera el ceño. TSK, ¿esperanza? No existe la esperanza en este mundo. Eres joven, pero seguro que la has visto, o más bien la has sentido. La desesperación que envuelve a la gente de este mundo. Yo, no. Podemos acabar con todo eso. Con tu ayuda, puedo hacerlo mucho antes. Piensa en todas las vidas miserables que estarías salvando. Madara extendió su mano hacia Ken, una sonrisa apareció en su rostro mientras esperaba poder atraer a Ken con su discurso.
Pero esa mano nunca fue tomada, mientras Ken suspiró y Madara sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Madara sintió frío en ese momento, miró hacia abajo, sus ojos se abrieron al ver que su mano había desaparecido por completo, y había una cuchilla clavada en su pecho. No le sorprendió. No, había seguido un poco los movimientos de Ken con la mirada. Pero aún así parecía irreal. Había hecho tanto para prolongar su vida, para llevar sus planes hasta el final. Pero ahora, cuando sintió que su corazón dejaba de latir, todo se volvió más claro para él. Es una pena no haber nacido antes. Seguro que habría sido divertido asesinarte en tu mejor momento, dijo Ken mientras se daba la vuelta y se alejaba, dejando al anciano caer al frío suelo de piedra. Los últimos momentos de Madara estuvieron llenos de desesperación, pero también de júbilo. Sí, aún hay una manera. Solo espera, vivirás para arrepentirte de este día. El fantasma de Uchiha maldijo con su último aliento. El asesino ciego ni siquiera se giró, interpretando sus palabras como meros delirios de un loco. Se supone que los muertos deben permanecer muertos, pero supongo que te veré en las tierras puras, tal vez incluso logre lo que te has esforzado por lograr, pero de forma más natural. Solo el tiempo lo dirá. Ken se encogió de hombros antes de pisar el suelo con fuerza una vez más. Esta vez, todo a su alrededor se fragmentó, las paredes de la cueva se sacudieron y temblaron y el suelo debajo de él cedió. En un instante, se produjo un derrumbe y Ken pudo sentir que todos los Zetsu que estaban debajo eran aplastados. Parece que Zetsu negro se escabulló mientras estaba hablando con Madara, lo rastrearía, pero no tengo forma de sellarlo ahora mismo, no es exactamente una bestia con cola, ni es un humano. Tendré que investigarlo y cazarlo algún día. Pero quizás sea más fácil esperar a que vuelva a aparecer. Ken desapareció cuando las piedras del techo cayeron en su posición anterior. Reapareció de nuevo entre las nubes, con sus alas ya desplegadas. Bueno, ahora es hora de regresar a casa. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Sintiéndome un poco mejor, logré escribir otro capítulo. Finalmente se reveló parte del plan, aunque algunas personas podrían haber adivinado ya hacia dónde se dirigía esto.